Hola amigos, bienvenidos a Tus Derechos Humanos y Política en 5 minutos. Venezuela toda pide a gritos que en México se debatan también los temas económicos y sociales que son los que verdaderamente agobian el día a día y la vida de los venezolanos. No solo, claro también, pero no solo los temas políticos y electorales. Allí, por cierto, en esa mesa, junto a los partidos políticos, tanto el PSUV del gobierno como los partidos del G4 de la oposición, y deberían estar también representados los otros partidos de las otras oposiciones, en particular de la que está representada en la Asamblea Nacional, allí deberían estar presentes al menos un delegado por los trabajadores afectos al gobierno y un delegado por los trabajadores afectos a los sectores de oposición. Y a su vez, un empresario afecto a los sectores vinculados con el gobierno y a su vez un empresario vinculado o afecto a los sectores de oposición. Es la única manera de poder debatir adecuadamente estos temas, si no solamente los políticos, sino los propios actores económicos y sociales se hacen presentes en las negociaciones. Lo primero sería debatir un programa de consenso para abatir la inflación, que es el drama que no solamente carcome a la propia economía, sino que abruma y agobia la vida de los venezolanos. Y que además es la única manera, abatir la inflación, la única manera para poder recuperar el valor, la capacidad adquisitiva de los salarios, de las pensiones y poder también recobrar el valor de las prestaciones sociales. Y el otro tema, por supuesto, que debe incorporarse en estas conversaciones es cómo reactivar las fuerzas productivas. Sin eso, por supuesto, no hay nada. No hay posibilidad de defender el salario, no hay posibilidad de abatir la inflación, no hay posibilidad de conseguir empleo, etcétera, 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 si no se recupera el desarrollo de las fuerzas productivas. Por ejemplo, habría que lograr acuerdos sobre cómo implementar las zonas económicas especiales, de modo tal de que ni se rechacen a ultranza ni sean impuestas sin ningún tipo de condición, sino buscar algunos acuerdos que nos permita a todos estar de acuerdo con un mecanismo que permita atraer inversiones de capital extranjero y nacional que se ha ido de Venezuela. Y el otro tema que creo que también es muy importante es cómo, porque no puede hacerse de cualquier manera, sino cómo reprivatizar las empresas en mala hora estatizadas en la primera década de este siglo en Venezuela, 1000 y tantas de empresas, de las cuales casi todas están quebradas, cómo reprivatizarlas teniendo en cuenta los derechos de los trabajadores, incluso haciendo parte, yo lo he propuesto varias veces, a los trabajadores en una cogestión de esas empresas con el capital privado, como se hizo cuando se privatizó Sidor en tiempos de Teodoro Petkov, que los trabajadores tenían el 20% de las acciones de esa empresa Sidor privada. Y asimismo, cómo ponernos de acuerdo todos los venezolanos, y en particular los que actúan en la economía y en la sociedad, para volcar nuestras fuerzas desde el punto de vista de producción hacia los mercados externos, mirando al gran mercado internacional y no solamente a nuestro pequeño y limitado mercado interno. Es decir, cómo volcar nuestra economía a la actividad exportadora, que me parece la piedra angular para lograr el desarrollo de este país. Para todo eso es necesario justamente un gobierno de unidad nacional,
Y sobre ese tema vamos a conversar mañana, así que los espero mañana de nuevo en Tus Derechos Humanos en 5 minutos para seguir hablando de estos temas que involucran los derechos humanos, económicos y sociales de los venezolanos y los derechos políticos y civiles. Pero estamos hablando en este caso de los derechos económicos y sociales y que además tienen que ver con el futuro de nuestro país para poder resguardar los derechos humanos. Así que los espero mañana para seguir hablando de este tema en el último espacio sobre las conversaciones en México, al menos por esta semana.